Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este espacio en donde vamos a conversar sobre el día 12 de abril, Día de la Autonomía Universitaria. Tenemos que recordar que ese día se decretó desde las universidades públicas como el Día de la Autonomía Universitaria por unos hechos que ocurrieron el 12 de abril del 2010, cuando agentes del organismo de investigación judicial, ante una situación que ellos tenían que realizar, ingresaron al territorio de la sede Rodrigo Facio en el cantón de Montes de Oca, en la provincia de San José, y, y desde ahí empezó una defensa desde ese momento de estudiantes, población estudiantil y la población funcionaria, docentes, porque dentro del territorio de la universidad rige lo que es la policía, la seguridad de la Universidad de Costa Rica. Entonces, el debido proceso en ese momento era que los funcionarios del organismo de investigación judicial tenían que solicitar el ingreso a la universidad para poder proceder con el trabajo que tenían que realizar. Desde ahí se empezó una serie de reflexiones sobre esta situación y dio hecho a que se decretara esta fecha. Para hablar sobre la autonomía universitaria, tenemos con nosotros a doña Rita Meollo Molina, la doctora doña Rita. Doña Rita, es doctora en política pública para América Latina de la Universidad Estatal de Río de Janeiro en Brasil, máster en trabajo social con un énfasis en gerencia social de la Universidad de Costa Rica, y también tiene una licenciatura en trabajo social de la UCR. Dentro de sus investigaciones está la parte principal sobre la educación superior pública costarricense, y por eso es que ella ha tenido muchos escritos, también conferencias, y hoy vamos a reflexionar sobre este día. Bienvenida, doña Rita, muchísimas gracias por decir sí a este conversatorio. Muchísimas gracias, Lilian. Más bien agradecer la invitación para poder conversar un poquito sobre este tema tan importante que cada año y que cada día deberíamos estar teniéndolo muy presente, ¿verdad? Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan y que están interesadas en retomar y mantener vivo este tema que es de suma actualidad. Y es que, doña Rita, usted lo acaba de decir, es de mucha actualidad, y aunque esta fecha se decreta en el 2010, mi pregunta es, viene con un histórico muy fuerte. Cuéntenos, por favor, desde dónde viene desde dónde se viene trabajando la autonomía universitaria y la importancia de este histórico que tenemos en Costa Rica. Bien, como usted bien lo señaló al inicio, hace 12 años, un 12 de abril del 2011, agentes del organismo de investigación judicial ingresaron al campus de nuestra universidad en la sede Rodrigo Facio, sin que mediara la coordinación que es necesaria para que puedan ingresar al campus universitario. Esto genera toda una movilización, ¿verdad? Y es muy importante señalar que aunque este fue un hecho muy lamentable que violenta el campus universitario, violenta la autonomía universitaria, podemos decir con toda seguridad que no fue un hecho aislado, sino que viene a ser un complemento a diferentes acciones que
se venían realizando desde los poderes ejecutivo y legislativo, que irrespetaban de manera sistemática los artículos 84, 85 y 87 de nuestra Carta Magna. Digo esto porque la violación a la autonomía universitaria no solamente es cuando ingresan policías o se violenta el campus, sino también cuando se violentan otras actividades y otras instancias que la universidad tiene a su haber para cumplir con su misión. Entonces, en el 2011, los consejos universitarios de las 5 universidades del CONARE decretaron el 12 de abril como Día de la Autonomía Universitaria para que no se nos olvide, ¿verdad? Esa violación que experimentó el campus de la UCR. También hubo una declaración, recuerdo muy bien, de parte de las universidades afiliadas a la Unión de Universidades de América Latina, que hubo también todo un pronunciamiento, ¿verdad? Y luego recuerdo que para ese momento se conforma también una comisión institucional sobre autonomía universitaria que fue conducida por don Edgar Gutiérrez Espeleta, y recuerdo que ahí estaban doña Liliana Solís, don Luis Baudrit, don Ángelo Campo, don Luis Muñoz y mi persona, un poco para poder organizar todas las actividades de celebración, porque se había declarado también en el 2011 el año de la autonomía universitaria. Entonces, creo que es muy importante recordar eso. Por tanto, cada 12 de abril, aunque es cada día, pero cada 12 de abril con especial atención, es un día de reflexión obligada para la comunidad universitaria. Doña Rita, en este momento estoy compartiendo el documento del Consejo Universitario, donde, y podemos ver fecha, dice jueves 14 de abril del 2010, y estos hechos tan lamentables se dieron el 12 de abril. Entonces podemos decir que este documento ahí explica claramente el artículo 84, toda la explicación de la Universidad de Costa Rica, por qué tenemos que atender exactamente. Y aquí ya se establece, se acuerda el rechazo contundente con lo que usted acaba de decir. Sin embargo, es importantísimo saber que nuestra autonomía, ¿desde dónde está su raíz? ¿Desde dónde podemos decir de dónde viene la raíz de nuestra autonomía universitaria? Si lo podemos decir, que se plasma en la Constitución Política en el artículo 84. Si nos puede decir este histórico, claro, que ha sido también constante en defensa durante todos estos años de movimiento estudiantil, de sindicatos, de docentes, de la población docente, como usted muy bien lo enfatizó hace poquito. Sí, bueno, en realidad hacer referencia a la autonomía universitaria es hacer necesariamente referencia a la naturaleza y misión de la institución universidad en la sociedad. Si uno revisa un poco la historia, ¿verdad? Desde la aparición en la Edad Media, con el nacimiento de las primeras universidades, ya este era un tema en debate, ¿verdad? Las primeras universidades del mundo, como por ejemplo la Universidad de Bolonia, la de París, la de Oxford, Salamanca, Cambridge, se organizaron sobre una base autonómica. Y de España, la autonomía universitaria se traslada para América. Pero el origen del movimiento por la autonomía universitaria en América Latina se reconoce en el año 1918, con la reforma de Córdoba, con aquella movilización social y popular surgida en Argentina, en la ciudad de Córdoba, que puso en jaque, ¿verdad?, las relaciones hasta entonces existentes entre la Universidad Latinoamericana, la sociedad y el Estado. Recuerden ustedes que el Grito de Córdoba hizo la necesidad de crear como nuevos esquemas en los cuales la universidad, que hasta entonces la Universidad Latinoamericana se había caracterizado por ser jerárquica, conservadora, enclaustrada, que se pudiera convertir en una universidad
responsable de su contexto y una universidad que permitiera la participación de todos los estamentos que la conformaban. Así que, en realidad, como dice Carlos Tunerman, antes del Grito de Córdoba, pues la universidad no hacía más o mucho más que responder a los intereses de las clases dominantes, dueñas del poder político, económico y en consecuencia dueñas de las universidades, básicamente, ¿verdad? Entonces es a partir del Grito de Córdoba, que hace poco celebramos, ¿verdad?, los 100 años, la autonomía universitaria pasa a ser reconocida como una condición indispensable de la universidad pública para que con base en ella pueda resguardar su misión institucional de las injerencias de cualquier tipo de poder o interés que quisiera mediatizarla, entorpecerla, ¿verdad? Este tipo de poder puede ser gubernamental, puede ser eclesiástico, puede ser económico o de cualquier otro tipo, pero la idea es que con este resguardo que nos da o esta condición especial que nos da la autonomía universitaria, pues la universidad tenga la libertad para pensar, para diferir, para comunicar, para criticar, alertar, ¿verdad? Y colocar puntos de vista distintos en los distintos diálogos sociales que se dan en la sociedad. Y bueno, y en Costa Rica concretamente, ¿verdad? La autonomía universitaria fue incorporada por primera vez en la legislación que crea la Universidad de Costa Rica en 1940. Y posteriormente, ese espíritu originario se eleva a rango constitucional en 1949. Vean que esto es tan importante, ¿verdad? Recordarlo, reconocerlo. Los constituyentes de 1949 tuvieron la gran visión de colocar o consagrar la autonomía universitaria mediante el artículo 84 en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Entonces, muchas personas que escriben sobre autonomía universitaria reconocen este acto como una de las más hermosas declaraciones y principios en la historia de la educación superior costarricense. Entonces, no es un asunto menor el que los constituyentes tuvieran esa lucidez de concebir una universidad pública costarricense, pero como un centro de pensamiento libre. Y por eso le otorgan en la Constitución independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio. Esta capacidad jurídica plena es una condición especialísima y necesarísima para que las universidades públicas cumplan con su alta misión. Ahí es importante, ya usted lo dijo en esta respuesta, doña Rita, pero sí quiero solicitarle, doña Rita, si nos puede decir, bueno, ya plasmó la importancia de esta autonomía. Y si usted lo ve, transversaliza toda la sociedad. Sin embargo, si nos puede dar la claridad o ejemplos del ama de casa, del agricultor, de las comunidades de Golfito, de las comunidades de Punta Arenas, de territorios indígenas. ¿Por qué es tan importante la defensa de la autonomía universitaria para cada una de las personas que conforman Costa Rica? Claro. Bueno. Tiene el micrófono apagado. Ya, gracias. No me di cuenta que lo toqué. No se preocupe. En primer lugar, me gustaría señalar algunos elementos que nos permiten luego entender cómo se concreta esto para la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Vean ustedes que al colocarse esta condición especial en la Constitución, la Universidad de Costa Rica y más adelante, en 1975, el resto de las universidades públicas
son reconocidas no como instituciones de enseñanza, sino que son reconocidas como instituciones de cultura superior y que a la que se les asigna funciones muy complejas, ¿verdad? Como realizar la investigación científica, que sabemos que en nuestros países, en América Latina en general, la producción científica está dentro de las universidades públicas. El cultivar las artes, las letras en su máxima expresión, el analizar y criticar el conocimiento y tratar con objetividad y los problemas de carácter social que experimenta el país, el poder opinar sobre la realidad social, cultural, política y económica de nuestros países, pero sobre todo opinar para proponer soluciones a los grandes problemas nacionales que nos aquejan y poder señalar, ¿verdad?, a las autoridades y a los poderes de la República rutas y posibles caminos para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ese artículo 84 de la Constitución le consagra podríamos decir, 6 grandes dimensiones a las universidades. El financiamiento por el Estado, esa es la primera cosa que hay que señalar. El Estado está obligado por Constitución a financiar a las universidades públicas. Le otorga además capacidad jurídica plena para adquirir derechos y contraer obligaciones. Independencia funcional, capacidad jurídica para darse su propio gobierno, capacidad jurídica para darse su propia organización y, muy importante, independencia para administrar su patrimonio, o sea, su hacienda universitaria. Entonces, vean ustedes que las universidades públicas pasan a ser entes públicos, pero no menores, ¿verdad? Tienen una condición distinta. Entonces, cuando usted me pregunta, bueno, ¿y eso de qué le sirve a la sociedad, verdad? Le sirve muchísimo porque en las universidades se forman los cuadros profesionales que dirigen el país. Se forman los cuadros profesionales que pueden hacer críticas a aquella legislación o aquellas políticas del gobierno que están en contra de los intereses de las mayorías. También en las universidades se genera investigación importantísima que muy probablemente muchas empresas que tienen los recursos no asumirían porque no les es rentable asumir esa investigación, por ejemplo, investigaciones en salud, investigaciones en educación, investigaciones en la situación social de nuestros pueblos, de nuestros diferentes grupos, ¿verdad? O los sectores con más vulnerabilidad, que son sectores que no tienen voz y la universidad a través de sus actividades de investigación y acción social que la academia con la universidad, pues pone atención a todos estos espacios y además es una voz legítima en el concierto de voces a nivel nacional para la toma de decisiones. Vean un ejemplo muy concreto que tal vez la gente cuando escucha las disputas por el FES, que es el Fondo Especial para la Educación Superior, el financiamiento, en materia de financiamiento, el artículo 85 de la Constitución dice que el presupuesto de las universidades no puede ser abolido ni disminuido por el Estado. Y alguien dice, bueno, ¿y a mí eso qué? ¿En qué me afecta o en qué me beneficia, verdad? Bueno, pues que es que con ese financiamiento se cubren todos los pagos para hacer investigación, para hacer proyectos de acción social, para las becas de estudiantes. La universidad son las primeras personas de sus familias que logran un título universitario y eso genera movilidad social en sus familias, en sus comunidades. ¿Cuántas personas que se forman en nuestras aulas vuelven a sus espacios locales, a sus comunidades, a trabajar y a desarrollar esos espacios locales, esos territorios, ¿verdad? Y bueno, así podemos dar muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, la universidad tiene libertad en el desempeño de sus funciones y eso es importantísimo porque ningún poder de la República puede venir a decirle cómo organizarse, cómo funcionar. Por eso las universidades tienen sus estatutos y se rigen. Tienen su propio gobierno, imagínense qué importante. O sea que nosotros tenemos la facultad de dictar nuestros propios estatutos, nuestra normativa y
y nadie puede venir a decirnos cómo hacerlo, ¿verdad? Y eso no significa que es que no escuchemos las voces de afuera, significa que para poder tener esa capacidad crítica y esa conciencia lúcida para la patria, hay que tener independencia, porque de lo contrario, intereses económicos, políticos, eclesiásticos y de diferentes sectores vendrían a interferir en esas decisiones de la universidad, ¿verdad? Doña Rita, tal vez doy otro ejemplo. sí, si me hace un favor para que quede bien clarito y así es más claro, porque ya con los ejemplos, pero por favor, se lo agradecemos. Claro, muchas gracias. Sí, pensaba que también otra de las dimensiones que es a veces difícil digamos, de comprender en cómo se concreta, ¿verdad? Es la capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto es bien importante porque es aquí se le coloca a esa capacidad jurídica de la UCR y de las otras universidades el adjetivo de plena, capacidad jurídica plena, que es una capacidad jurídica total, suficiente, completa y que le da una gran libertad a la universidad. Y entonces nosotros podemos decidir con quién contraemos obligaciones, con quién hacemos alianzas sin ninguna imposición. Y ahí es donde podemos hacer alianzas con los sectores que menos voces tienen, podemos hacer alianzas con el sector productivo, pero con algunos condicionamientos para que esas alianzas se reviertan en las mayorías, en decisiones que van a tocar la vida general de las y los costarricenses, ¿verdad? Entonces, no es una capacidad jurídica menor la que se tiene, ¿verdad? Y necesariamente tenemos que resguardarla porque lo vemos, ¿verdad? Como hay todo el tiempo han habido, ¿verdad? Porque esta lucha ha sido permanente, han habido, pero recientemente estas digamos, violaciones o esas amenazas contra estas capacidades que le otorga la Constitución a las universidades públicas están acrecentándose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos intereses alrededor para someter a la universidad, para someter sus investigaciones, para someter sus presupuestos a intereses particulares de algunos sectores. Y ahí, doña Rita, voy para ir cerrando el conversatorio, bueno, aquí es la defensa, y usted lo ha dicho, esa defensa ha tenido que ser continua. Sin embargo, se viene dando de forma muy sistemática. Se aprueban proyectos de ley que definitivamente atentan contra estos artículos de la Constitución política y lógicamente entonces atentan contra la autonomía universitaria. Si nos puede dar su opinión con respecto a esa situación y el último caso que fue la aprobación del empleo público, que ya ese es literalmente, definitivamente debilita la autonomía universitaria. Sí, bueno, creo que acá podemos decir con toda claridad que estas nuevas iniciativas de ley y algunas políticas y algunas actuaciones del legislativo y del ejecutivo, ¿verdad? En realidad son verdaderas amenazas o violaciones ya que se concretan, ¿verdad? Y que se presentan como las últimas innovaciones que rescatarán al país del déficit, que colocarán al país en el camino del desarrollo, ¿verdad? Porque cuando estas amenazas y estas violaciones aparecen con nombres muy bonitos. Pero en realidad responden al nuevo modelo de desarrollo social que se viene instalando en el país desde hace varias décadas, ¿verdad? Que es muy distinto al que se impulsó entre 1949 y finales de los años 70. Podemos decir, recuerden que a lo largo de ese periodo, desde 1949 hasta más o menos inicios de los 80, los gobiernos en general mostraron voluntad política e interés por la existencia de una universidad pública laica, democrática, crítica, autónoma y comprometida con el desarrollo del país. O sea, que había sintonía entre el proyecto de esa universidad, de ese modelo de universidad, con el modelo de desarrollo que las élites estaban impulsando en el país. Entonces, la universidad
pública necesaria para aquel proyecto socialdemócrata que colocó a Costa Rica en un sitial muy importante por los logros sociales, económicos y políticos que ha alcanzado, desde hace una década coloca a la universidad pública como una institución inconveniente. ¿Por qué digo eso? Porque en este momento, en este nuevo contexto, la universidad pública parece transitar de aquel momento en que era una pieza fundamental del desarrollo, ahora a ser una inconveniencia necesaria para el modelo de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que se requiere hacerle ajustes, se requiere algunas reformas que en realidad son contrarreformas, ¿verdad? Para que la institución, universidad pública, se vuelque a estos intereses que son los que están predominando en este momento. Entonces, la autonomía universitaria legada por los constituyentes también comienza progresivamente a perder vigencia como la institución universidad y también se constituye en una inconveniencia necesaria. Claro que el discurso políticamente correcto no puede deshacerse de la autonomía universitaria, porque para empezar está en la Constitución, ¿verdad? Sin embargo, las estrategias transvestidas de legalidad que se vienen utilizando, lo que hacen es debilitarla, socavarla, violentarla, ¿verdad? Colocándole otros nombres. Pero estos proyectos que usted menciona, Liliane, la Ley de Finanzas Públicas, ¿verdad? Conocida como la 9635, que tiene sus títulos el empleo público, también lo de la regla fiscal, en realidad hay que ponerle nombres, son concreciones y violaciones a la Constitución política, son estrategias de contrarreforma para nuestro sistema de educación superior. Pero hay otros, o sea, estos son unos, para que ustedes vean, nada más para recordar algunos. Por ejemplo, la comisión de enlace que se crea para la negociación del Fondo Especial de Educación Superior no tiene rango de constitución y atenta contra el artículo 85 de nuestra Constitución. La negociación quinquenal del FES que se ha abandonado, ¿verdad? Esa negociación del FES también tiene rango constitucional. El no cumplimiento, por ejemplo, del convenio 2010-2015 que se dio entre el Poder Ejecutivo y los rectores que acordaron llegar a un 1.5% del PIB en el FES, también simplemente no se cumple, ¿verdad? Por el contrario, recuerden que en octubre del 2019 se redireccionaron un total de 35 mil millones del Fondo Especial de Educación Superior, ¿verdad? En una partida de inversión e inclusión de las universidades en el marco de este proyecto de empleo público. Iban a ser 70 mil, ¿verdad? Pero por la movilización de la universidad, este monto bajó a la mitad. Y no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, las leyes antihuelgas, ¿verdad? La ley antihuelga en Costa Rica y que está de moda en diferentes países de América Latina y que hoy tenemos una buena noticia, ¿verdad? Por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que parece que ese dictamen le pondrá freno a las leyes que restringen el derecho de huelga, ¿verdad? Y que ojalá que así sea. Importantísima, pero ¿por qué esa ley antihuelga? ¿Quiénes son los que se movilizan inicialmente? Normalmente la juventud universitaria, los académicos, las académicas, ¿verdad? Entonces, claro, hay que no solo reprimir la protesta social, sino que hay que declarar o más bien crear un proyecto antihuelga. O sea, es impresionante las estrategias de contrarreforma, ¿verdad? Que se están dando en toda América Latina, porque no es solamente en nuestro país, ¿verdad? Ni siquiera hay creatividad, son iguales en todo lado, ¿verdad? Pero todos estos aspectos que estamos mencionando acá tienen nombre, son violaciones a la Constitución política y con eso entonces estamos viendo cómo nuestra clase política, ¿verdad? En alianza con, claro, con grupos económicos nacionales, internacionales, con corporaciones globales en la educación superior, con organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la OCDE, ¿verdad? También, ya no tienen ningún reparo, o sea, hay una estrategia, una macroestrategia, ¿verdad? Donde se demuestra que no hay ningún reparo para empujar el desarrollo o el modelo de desarrollo social de nuestro país a este otro lado, ¿verdad? No importa si para lograr ese modelo de desarrollo social con fuertes rasgos neoliberales haya que violentar la constitución política, socavando también, no importa, el modelo social, el Estado social de derecho que ha caracterizado el desarrollo democrático de nuestro país. Entonces vean ustedes que
estos ejemplos que usted menciona, Lilian, pues realmente representan nuevas y contundentes, evidentes. Es que ya ni siquiera hay que disimularlo, ¿verdad? Porque el nivel de descaro ha llegado a tal punto que se puede hacer a vista y paciencia de toda la sociedad, ¿verdad? Y que lo que evidencia es un irrespeto al equilibrio de poderes. Hay una resignificación de lo que significa la institución universidad, de lo que significa la educación superior pública en el país, y se le equipara, ¿verdad? Como lo ha planteado también la OCDE, un servicio estatal, no público, y al servicio del mercado, ¿verdad? Entonces hay que moldear. Y en esto es muy importante decirlo, se homologa a las universidades como instituciones del Estado, cuando por constitución tienen una condición especialísima, ¿verdad? Si bien es cierto, nos ubicamos dentro del sector público, somos instituciones públicas, somos instituciones estatales, no pertenecemos al Estado, porque por rango constitucional tenemos una condición diferente, ¿verdad? Y hay una total independencia frente al Estado, a sus órganos y al resto de las instituciones. No somos una institución autónoma como las normales, porque las instituciones autónomas no tienen esas capacidades que ya mencioné, ¿verdad? De autogobierno, de administrar su hacienda pública. Entonces, claro, obviar esto y hacerse de la vista gorda de que la Constitución así lo exige es parte de esa macroestrategia que estoy señalando, ¿verdad? Doña Rita definitivamente nos hace reflexionar demasiado, porque desde todos estos ejemplos, que es lo de la ley de empleo público, es definitivamente solo una parte muy pequeña, me hace, y voy a hacer un paréntesis, esto es una opinión mía, ¿verdad? Deberíamos de salir a la calle y definitivamente defender esta autonomía, no solo porque soy funcionaria de la Universidad de Costa Rica, sino porque soy parte de la sociedad costarricense. Yo quiero agradecerle a doña Rita por este tiempo que nos ha brindado, que nos ha dado para reflexionar. Ella es la doctora doña Rita Meollo Molina, quien es docente de la Universidad de Costa Rica, y en esta misma universidad también realiza investigación específicamente en la educación superior pública de Costa Rica. Muchísimas gracias, doña Rita, por este espacio. Lilian, solo tal vez agradecerles también y decirles que como conclusión, no hay modo más eficaz que impedir las labores de una universidad que vulnerando su autonomía. Por eso es que la autonomía universitaria es tan atacada por los diferentes sectores y por las diferentes instancias del legislativo, del ejecutivo, ¿verdad? Así que recordemos que difícilmente nuestra UCR o nuestras universidades públicas podrían cumplir con su responsabilidad histórica si no disfrutamos de libertad para pensar, para analizar, para crear, transformar, para administrar nuestras finanzas, ¿verdad? Disentir, denunciar, exigir, defender, todos los calificativos, resistir en este momento. Estamos en un momento de muchísima regresión social. Las universidades son una pieza fundamental para buscar alternativas a este momento histórico tan difícil que viene a ser absolutamente trastocado, atravesado por la situación de la pandemia y ahora con la situación de guerra, ¿verdad? Entonces necesitamos comprender los alcances y lo especial que es esa condición de la autonomía universitaria para poder participar en este contexto tan difícil que tenemos, ¿verdad? Yo concluyo diciendo que la autonomía universitaria es una conquista maravillosa, ¿verdad? Y por su valor está siendo tan atacada, pero es una conquista, por tanto, en permanente disputa y tenemos que salir a defenderla. Yo me uno al llamado de doña Rita de la defensa, y yo creo que no es la mejor forma para conmemorar este 12 de abril. Lo estamos haciendo el conversatorio después del 12 de abril. No hay mejor forma de conmemorarla que defenderla.
Así que nos unimos a este llamado, doña Rita. Y muchísimas gracias a usted que ha formado parte de este conversatorio, y nos mantenemos en comunicación en las redes sociales del Sindeo. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego.